Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Estoy en Jerusalén en un cruce muy central, principal. Estoy aquí filmando porque dentro de un minuto, quizás menos, se va a escuchar en los cielos de Israel una sirena de guerra en memoria por los caídos judíos en el Holocausto y por los héroes que sobrevivieron. Todos los 27 del mes de Nisan conmemoramos el Día del Holocausto y de los héroes que sobrevivieron por un montón de textos. Pero a mí lo que más me conmueve es este momento de los 2 minutos de silencio en el que todo el país, por lo menos esa es la intención, se para, se detiene a concientizarse, a recordar, para transmitir, para hacer conciencia y transmitir a las próximas generaciones todo lo que nos pasó. Porque en esta fecha, porque se recuerda el día del levantamiento del gueto de Varsovia, que justamente hoy se cumplen 80 años de aquel levantamiento del gueto de Varsovia. Vamos a parar un minuto, vamos a escuchar los 2 minutos de silencio y después voy a seguir filmando y contándoles un poco más sobre este hermoso día. Bueno, como vieron, la gente humana se detuvo, salvo esa árabe musulmana que como si nada siguió caminando, como si los 6 millones de judíos o todos los demás millones de gente que falleció, a esa persona no le importa, qué lástima. Pero eso habla más de ella que de nosotros. Yo en realidad, por serles sincero, estaba en duda si mostrarles este momento desde Tel Aviv o desde Ciudad Santa. En Tel Aviv hasta las moscas dejan de volar. No existe la persona que usa este momento tan conmovedor para manifestarse, para sobresalir. Vimos la madre y la hija al principio caminando como si nada, también árabes. Yo repudio total todo eso. Es una falta de respeto a los que murieron. Con los judíos ortodoxos también hay un tema, pero como vieron, ellos también se detienen por respeto. El tema con ellos pasa por otro lado, el rabinato del asentamiento judío. Mucho antes que se establezca esta fecha como Día de Memoria y Duelo Nacional, había establecido su fecha para la memoria de todos los caídos para el 10 del mes de Tevet. Es un día que ellos le dedican el rezo a la memoria de todos los que cayeron por el solo hecho de ser judíos a través de la historia. Y ellos incluso agregaron un rezo especial por los 6 millones de judíos de la Segunda Guerra Mundial.
Cuando se estableció el día oficial, ellos no podían aceptar el día 27 de Nisan, ya que de acuerdo a la halajá, a la ley judía, está prohibido decir una súplica, establecer un ayuno público o celebrar un funeral en este mes conocido como el mes de la redención. Entonces ellos quizás no conmemoran hoy a los caídos en el Holocausto, pero como vieron, respetan. Para decidir el día de memoria, hubo un debate en el gobierno, les cuento, porque había un dilema de cómo querríamos que se recuerde el Holocausto en Israel, en el asentamiento judío. ¿Cuál sería la esencia de ese día? En tiempos que el movimiento sionista estaba levantando el nuevo Estado, decidieron hacer prevalecer al judío que había combatido y ocultar un poquito a aquellos que se habían entregado o por lo menos que no habían levantado un arma. Ellos necesitaban cambiar la moral del pueblo judío que estaba por el piso, por supuesto, y más, estaban necesitados de que los que llegaban aquí tengan una motivación extra para enfrentarse a los nuevos obstáculos, a los nuevos enemigos, ya sean británicos, los árabes musulmanes o los países que nos rodean. Es por eso que se eligió el día del levantamiento del gueto de Varsovia, que, es verdad, comenzó la noche de Pesaj, pero por razones obvias no podríamos celebrar junto la noche de Pesaj y el día del Holocausto, ¿verdad? Entonces se eligió el día 27 del mismo mes de Nisan, una semana antes de otro día de duelo nacional, esta vez por los caídos por la patria. Una vez que el Estado de Israel se fortaleció, se asentó y comenzó a tener una visión de futuro, antes no existía y nadie apostaba mucho por la sobrevivencia de Israel. Les recuerdo, estábamos entre tantos pero tantos enemigos. La cuestión que pasó décadas y cuando nos sentimos fuertes, el día del Holocausto pasó a recordar el heroísmo de la mayoría de la población judía que no tomó armas, sino que soportó los horrores de la guerra, santificó la vida, mantuvo una postura humana y trabajó para salvarse a él mismo y ayudar a los demás. Hoy día el nombre oficial sería Yom HaZikaron LaShoah VeLaGvura, es decir, día de recuerdo o de memoria del Holocausto y la heroicidad. Más allá de los 2 minutos de silencio que acabamos de vivir en el país, se vive un ambiente total de semiduelo. Desde anoche que comenzó el día, les recuerdo que los días en el judaísmo comienzan con la salida de las estrellas, está prohibida la música alegre en la calle, la televisión o la radio. Los centros de diversión están relativamente cerrados y hay actos oficiales y vecindarios por todo el país y todo el tiempo. Si bien no es un día feriado en los colegios, los chicos van vestidos de blanco y se habla solo del tema Holocausto. Y aunque esté de más, amigos, déjenme contar un poco de qué se trata, por si hay alguien en el mundo que no conoce la historia. El Holocausto fue el intento de la Alemania nazi, sus aliados y otros colaboradores de exterminar a los judíos de Europa. Durante los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, la persecución y la opresión sistemática, burocrática, patrocinada por el Estado y organizada por el gobierno, tuvo como resultado la muerte de 6 millones de judíos europeos de todas partes del viejo continente. La persecución de los judíos en Alemania comenzó en el año 1933, casi inmediatamente después de que los nazis llegaran al poder democráticamente. Los asesinatos en masa y sistemáticos de judíos se produjeron más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, supuso la creación de guetos y fusilamientos masivos en Centro Europa y Europa del Este. Más tarde, entre los años 41 y 45, comenzaron las deportaciones a centros de exterminio como Auschwitz, Treblinka o Belzec. Primero, desde lugares de la Polonia ocupada y después desde toda la Europa ocupada. Los nazis se refirieron a esta fase de masacres sistemáticas como la solución final de la cuestión judía. En la Unión Soviética, sin embargo, los judíos fueron asesinados principalmente por medio de fusilamientos masivos. Casi 1/3 de las víctimas del Holocausto fueron asesinadas en el lugar donde vivían o cerca de él, sin ser transportados a guetos o campos de concentración. Hay que recordar que el Holocausto fue concebido, planeado y liderado por el régimen alemán nazi dirigido por Adolf Hitler.
fue ejecutado en gran parte por la SS, junto con miembros de otras organizaciones e instituciones, tanto de Alemania como de otros países. La SS no podría haber asesinado a tantas personas sin la asistencia activa de miembros de las Fuerzas Armadas de Alemania y las administraciones civiles alemanas en los territorios que habían ocupado. Tampoco habría sido posible asesinar a tantos judíos como lo hicieron sin colaboradores y cómplices de todos los territorios de la Europa ocupada por los nazis. Si bien gran parte de los asesinatos de judíos durante el Holocausto se produjeron en los campos de exterminio de la Polonia ocupada por los alemanes, la persecución de los judíos, su reclusión en guetos y la deportación de sus hogares tuvo lugar a la vista de sus vecinos no judíos en las ciudades y pueblos de la Europa dominada por los nazis. En Europa occidental, los regímenes títeres, se podría decir nazis locales, ayudaron en la identificación y captura de judíos. En Europa del Este, las poblaciones civiles a menudo participaron en la masacre en sí. Increíble. Algo doloroso, pero verídico. Amigos, que la memoria de los inocentes caídos durante esa terrible época sea bendecida para la eternidad. Y esta es la forma de hacerlo. Recordando, conmemorando, mostrando y nunca más callando. Shalom.